Vamos a hablar de la historieta o del cómics como popularmente se lo conoce. Para ello vamos a hacer un recorrido histórico que nos remonta a los inicios de la humanidad con la secuencia de imágenes que aparecen en las cavernas y que hoy conocemos como arte rupestre. Se puede analizar el arte funerario de las civilizaciones egipcias y sus pictogramas que narraban secuencias de la vida de los faraones o príncipes. También en los muros de los pueblos mesoamericanos, tanto mexicas como mayas, que representaban con pictogramas e ideogramas secuencias de su vida cultural. Pero recién en el año 1446, con la invención de la imprenta, gracias a Gutenberg, vamos a ver cómo las imágenes impresas comienzan a socializarse en parte de la sociedad. Acá en América va a aparecer las nuevas crónicas y mal gobierno, producción que une tanto escritura como imágenes gráficas que mostraban las atrocidades que la corona española ejercía sobre los pueblos originarios de nuestra América. Recién en el siglo XVIII hay un elemento que incorporan los humoristas ingleses, que es el círculo globo, donde van a aparecer los textos y es un antecedente muy firme a lo que es la historieta contemporánea. En el siglo XIX, 1830, con la revista Le Caricature, vamos a ver cómo aparecen secuencias gráficas por parte de Daumier y Duré que van a ser de carácter sarcástica y satirizando también a lo que es el emperador Luis Felipe. Pero en una de las naciones económicamente más poderosa, que es Estados Unidos, y que va a comenzar a plantearse como un gran imperio a partir del siglo XX, va a surgir con fuerza la historieta que va a formar parte de los diarios y los periódicos de la época. Toda la industria cultural gráfica de alguna manera va a impulsar la historieta de carácter popular y va a terminar siendo una prima hermana de lo que es la cinematografía, pues en su realización, en su conformación, mediante lo que son las viñetas, los cuadros, con los distintos tipos de planos, tanto planos general como planos americanos, medio, planos detalle, primer plano, las perspectivas en picada o en contrapicada van a ser los recursos que también los directores cinematográficos van a utilizar. Es por eso que se dice que la historieta y el cine son prácticamente análogos. En el año 1929, con la crisis económica del capitalismo, la historieta va a cumplir un rol central en cuanto a sus funciones de carácter de distracción por parte de una clase obrera y sectores populares que van a estar sumergidos en la crisis económica y cultural y van a necesitar de cierto tipo de distracción mediante el humor o mediante la ciencia ficción que planteaba la historieta de ese entonces. Van a aparecer personajes como Mickey Mouse, también Buck Rogers, que lo va a llevar a distintos lugares del universo, planteando un mundo de ficción que va a ser fuertemente atractivo para la sociedad de ese momento que estaba sumergida en esa crisis que comienza en el 29 y que se va a extender hasta lo que es la Segunda Guerra Mundial. Es que el imperialismo comienza a plantear como salida de la crisis reactivar su industria a través de la guerra. Es por eso que tanto la Primera Guerra Mundial como la Segunda Guerra Mundial van a ser consecuencias de esas crisis económicas que impulsan las luchas entre distintos imperios, tanto en Europa, pero que va a arrastrar acá en América a Estados Unidos y lo va a, a
a poner como uno de los grandes imperios. Esto va a hacer que la historieta comience a cumplir un rol de carácter político y la necesidad de fomentar cierto tipo de nacionalismo. Ya se ve la historieta como un elemento cultural con mucha fuerza. Vamos a ver que comienzan a aparecer los superhéroes de carácter individual como Superman, como Batman, como Capitán América, que su individualidad va a estar conformada por la necesidad que tiene el imperio de fomentar la cultura burguesa del individualismo, del ser que se antepone a todo tipo de dificultad. Ese individuo todopoderoso, ese individuo que va a ser un ser que tiene que de alguna manera resolver todo tipo de inconveniente por sí mismo, va a ser el estereotipo del superhéroe y va a tener un contenido de clase. Batman va a ser un empresario multimillonario que gracias a su fortuna puede adquirir todo tipo de tecnología y ponerlo al servicio de la lucha contra el crimen. También podemos decir Iron Man, un personaje que va a aparecer más adelante, pero también es un empresario que forma parte de la industria armamentista y que también va a poner su riqueza y su industria al servicio de la creación de él mismo como un superhéroe que es Iron Man. Superman, perdón, va a ser un personaje que si bien es un alienígena, va a ser criado por uno de los sectores sociales que Estados Unidos también busca cuidar mucho, que es el sector del pequeño productor agrario, ¿no? Y todos estos superhéroes van a defender fuertemente la cultura occidental, cristiana y conservadora de Estados Unidos, va a defender la propiedad privada, van a defender una forma de vida, no solamente van a luchar contra criminales, sino también van a defender una cultura y una forma de organizar a la sociedad. Va a haber un contenido, como dijimos, de clase, un contenido de carácter patriarcal. Muchas mujeres van a ser estigmatizadas como Hiedra Venenosa, que va a ser una científica ecologista, como Gatúbela, que va a ser una joven que se cría en la calle, pero que por momentos se va a dedicar a la prostitución y va a ser parte también de estos criminales que buscan generar caos en la sociedad. También va a haber una fuerte estigmatización al distinto, a lo deformado. Vamos a ver como personajes como el Guasón o personajes como el Pingüino van a ser verdaderos fenómenos que van a ser portadores también de la maldad y de la delincuencia. Y también el contenido ideológico. Cada enemigo va a tener el estereotipo del enemigo de turno de Estados Unidos. Serán alemanes, serán orientales, japoneses o rusos como KG Bestia, que era un ex espía de la KGB que deviene en un gran fenómeno monstruoso que va a luchar contra Batman. Así que este contenido político y cultural va a formar parte de la cultura norteamericana y la cultura de la violencia norteamericana. La justicia por manos propias, la necesidad de intervenir y de anteponerse a la ley, sobre la ley, para poder resolver los conflictos de carácter criminales que van a aparecer en los distintos escenarios que va a plantear estas historietas. Pero acá en Argentina va a aparecer una cultura historietística distinta. Si bien podemos hablar de que a partir de 1919, con la aparición de Villiquen, comienza a aparecer de manera masiva la historieta. Antes estaba Caras y Caretas, tenemos que mencionar también, ¿no? Con todo su humor político, pero la revista Villiquen va a ser una de las que forman parte de la cultura popular a partir del siglo XX, allá por el año 1919. Y en la década del 50 va a aparecer un historietista, un guionista argentino llamado Westergel. Él va a plantear un superhéroe distinto,
que va a ser un superhéroe de carácter colectivo, y va a ser un hombre común, va a ser un simple pequeño empresario que junto con su amigo del barrio, uno un jubilado, otro un trabajador bancario, el otro un profesor universitario, que se reunían en su guardilla a jugar al truco y que van a ser partícipe de una de las historias más fenomenales que pueda anclarse dentro de lo que es nuestra historia nacional, que es justamente el Eternauta, ¿no? Este personaje donde el mismo Oesterheld va a ser partícipe, va a ser protagonista. Hay que tener en cuenta que la historia comienza con Oesterheld en soledad, una noche fría, que está justamente pensando en qué historia escribir y se le va a aparecer de manera repentina Juan Salvo, que va a ser justamente este ser que quede que quede perdido en el espacio y en el tiempo, buscando siempre a su familia perdida. Va a ser una metáfora dramática de la vida justamente de Oesterheld, que en su última etapa se la va a pasar buscando a sus hijas que fueron víctimas de la dictadura, a la cual él también termina siendo uno de los 30.000 desaparecidos que tuvo nuestro drama histórico, que es justamente la última dictadura que hemos sufrido. Westergel también escribe parte de la historia de Vita y la última, y el Che en Bolivia, cuando llega a su muerte, y su afán de liberación americana. El Eternauta, como dijimos, un héroe colectivo que va a luchar contra los sellos, contra seres superiores que van a devastar nuestro país con escenarios muy particulares como la cancha de River, donde van a ocurrir una gran batalla de carácter decisiva, o escenarios donde aparece el obelisco, o sea, un montón de elementos que nos anclan a lo que es justamente la geografía argentina en una historia de ciencia ficción muy interesante. Pero si vamos a hablar también de historietas de carácter política, no podemos dejar de mencionar a Maus de Art Spiegelman, que justamente le hace un homenaje a su padre y cuenta justamente a través de una historieta de ficción donde hay ratones y gatos como protagonistas, y que tiene que ver justamente con las atrocidades que hizo el régimen nazi, no solamente en Europa, sino las marcas que dejó en todo el planeta. Maus narra la historia justamente y la tragedia de los judíos y los comunistas que tuvieron que sufrir la persecución del régimen nazi. También tenemos que hablar de una historieta inglesa como El Vigilante, que muestra justamente una ironía, superhéroe americano, superhéroe individual, haciendo de manera sarcástica una crítica al rol que cumplía el superhéroe en Estados Unidos. El vigilante justamente nos va a decir que el superhéroe que fue utilizado para luchar contra el comunismo en otras latitudes, una vez terminada esa lucha, terminada esa guerra fría, va a ser utilizada para mantener el orden interno. Y no importa las atrocidades personales que haya hecho ese superhéroe o todo tipo de exceso, siempre y cuando haya cumplido su función de manera correcta con la patria. Ese es un poco el drama del superhéroe, que se lo ve de manera crítica, que no se lo cuestiona en cuanto a todas sus atrocidades que hace o que produce a la hora de llevar adelante su misión. Sin ir más lejos, en la trilogía del Caballero de la Noche podemos ver cómo Batman destruye todo tipo de edificio, cómo interviene los celulares para buscar al Guasón,
cómo tortura también al mismo Guasón cuando está preso. Es un superhéroe que va por fuera de la ley, que también conspira o que forma parte de la vida política de Ciudad Gótica. O sea que es un personaje que influye sobre la vida de la sociedad desde la oscuridad. Es un ser siniestro, un ser que atrae por sus formas, pero que a la vez genera cierto temor, cierto misterio, y eso marca lo siniestro del personaje de Batman, que a través de lo sublime de su imagen, de todo lo que representa como personaje, hace que los contenidos ideológicos sean vistos de manera crítica. O sea, nadie se pone a cuestionar los daños colaterales de Batman o los excesos de Batman a la hora de llevar adelante su misión. Todo está encubierto en su heroísmo, en su pasión, en su voluntad por resolver los problemas. Contenidos que fueron planteados en la estética tanto de Nietzsche como de Heidegger y que claramente han servido como propaganda política para los sistemas más nefastos, sea el régimen nazi en su momento o sea hoy el sistema capitalista que encarna el imperio norteamericano. Así que bueno, podemos justamente hacer un cierre donde definamos que la historieta cumple un rol central a la hora de llevar adelante una cultura de masas, a la hora de generar conciencia social, y es por eso que tenemos que verla de manera y analizarla de manera crítica. Tanto aquellos que plantean ese héroe individual, de ese ser solitario que resuelve los problemas por sí solo, como aquel que busca la socialización y busca unirse con otros para poder llevar adelante una resistencia o un cambio de carácter social. Y en eso de alguna manera marca dos visiones culturales que forman parte de la historia justamente del cómics y una es representada fuertemente por el cómic americano, norteamericano, y el otro como un gran representante que tenemos en nuestro país, que es Oesterheld con su obra El Eternauta.